Durante los últimos meses, el genocidio ejercido por el Estado israelí contra el pueblo palestino ha ocupado los principales medios de comunicación y la atención de la comunidad internacional. Pero, ¿quieres saber de qué se trata y a qué se debe este conflicto? Quédate en Poder y Plomo y te doy 5 claves para entender el conflicto entre Israel y Palestina. Uno, los orígenes. A finales del siglo XIX, el actual territorio ocupado por Israel era parte del Imperio Otomano. Fue a raíz del boom de los nacionalismos de esta época que se empezó a replicar la idea entre los judíos de que sus conflictos no eran por razones étnicas o religiosas, sino nacionales, por lo que era necesario constituir un Estado para el pueblo judío. Ahí es cuando surge el sionismo, ideología nacionalista judía que reclama para sí un Estado. Entre 1882 y 1903 ocurre la primera Aliyá, o migración masiva de judíos al territorio de Palestina. A partir de 1904 comienza la segunda Aliyá, alimentada por el antisemitismo que comenzaba a brotar en Europa. 2. Guerras mundiales. A raíz de la Primera Guerra Mundial ocurrida entre 1914 y 1918, se desintegra el Imperio Otomano y el territorio de Palestina fue ocupado por el Reino Unido. En ese contexto, en 1917 ocurre la Declaración Balfour, documento del gobierno británico que respalda la creación de una nación judía en la región de Palestina. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, también resultaría clave para el desarrollo de esta historia. Durante y después de este conflicto, ocurrió la migración judía de mayor relevancia debido principalmente a los horrores del Holocausto en la Europa tomada por el ejército nazi. A 2 años de concluido el conflicto europeo, en 1947, se firma el Plan de Partición apoyado por la emergente Organización de las Naciones Unidas. En este se dividió el territorio palestino entre el pueblo israelí y el árabe. En 1948, el ejército británico abandona el territorio palestino y, días más tarde, el líder sionista David Ben Gurión proclama el Estado independiente de Israel. 3. Primera Guerra Árabe-Israelí. El resultado fue el triunfo innegable de los israelíes con la división territorial que ha definido la región hasta la actualidad. 2 fragmentos árabes divididos por el territorio de Israel. Por un lado Gaza, ocupado por Egipto, y por otro Cisjordania, ocupado por Jordania. Esta distribución territorial implicó un triunfo para el pueblo judío, pero en detrimento de los palestinos, quienes sufrieron el desplazamiento de más de 750,000 habitantes, proceso conocido como Nakba. 4. La Guerra del Yom Kippur. Otro de los conflictos árabe-israelí más relevante ocurrido en 1973. Las naciones que lideraban la alianza árabe eran Egipto y Siria, quienes lanzaron un ataque sorpresa contra los territorios conquistados por las fuerzas israelíes durante el Yom Kippur, fecha sagrada para el judaísmo. Como desenlace, Egipto se convirtió en la primera nación árabe que reconoció al Estado de Israel, pues era condición para recuperar el territorio del Sinaí que había perdido durante la guerra. Además, renuncia al control de Gaza. 5. Las intifadas. En 1982, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, lanzó ataques contra Israel desde Líbano, lo que generó una contraofensiva de las fuerzas israelíes contra este país. Las tensiones se incrementaron entre 1987 y 1933, cuando ocurre la primera intifada o rebelión, una serie de ataques irregulares en contra de las fuerzas israelíes ejercidas por el pueblo palestino después de décadas de abusos. Se le conoce como la Revuelta de las Piedras, debido a que fue una rebelión popular en la que participó también la población civil palestina, incluyendo niños, quienes se armaron con piedras contra los militares israelíes. La conclusión de la primera intifada fue la firma de los Acuerdos de Oslo, firmado entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, además de representantes de Rusia y Estados Unidos. Con los Acuerdos de Oslo se reconocía formalmente la existencia de la Autoridad Nacional Palestina. La segunda intifada ocurrió entre el año 2000 y 2005. Lo cierto es que Israel había violado parcialmente los acuerdos de Oslo, pues no habría retirado sus tropas de manera paulatina de la Franja de Gaza y otros territorios tomados. Hacia finales de la intifada, en 2004, el líder histórico Yasser Arafat fue asesinado, lo que facilitó el ascenso de fuerzas palestinas más radicales para luchar contra los israelíes, principalmente Hamas.
Hasta aquí un breve recuento sobre los principales eventos históricos ocurridos en el conflicto entre Israel y Palestina. Esto fue Poder y Plomo para De Raíz Media. Yo soy Pedro Iniesta, nos vemos en la próxima.